Bien, nos piden allí que derivemos esa ecuación, ¿ya? Observamos que nos dice que tenemos seno de x sobre y más 2 elevado a la raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 cuartos, y esto es igual a e elevado a la arcotangente de 5. Bien, estamos en presencia de una derivada implícita, ¿ok? Estamos en presencia de una derivada implícita, ya que tenemos una igualdad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a derivar primero el lado izquierdo, ¿ok? Y luego derivamos el lado derecho de la igualdad. Bien. Bien, en el lado izquierdo de la igualdad, ¿ok? Tenemos una suma, ¿ok? Una suma de, en este caso, de términos, ¿ok? Como vamos a derivar, sería la derivada de una suma normal. Voy a derivar primero el primer término. ¿Quién es el primer término? Seno de x sobre y. Vamos a derivar esta. Seno de x sobre y. ¿Ok? Ahora bien, estamos en presencia allí de una, si lo voy a derivar, estamos en presencia de una derivada compuesta. Entonces tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un cambio en la notación. Aquí la función, ok, voy a poner aquí f mayúscula, que lo vamos a identificar como la función. Ok, f mayúscula, función. ¿Quién es la función aquí? El seno. Ok, entonces f es el seno. Ok, ¿y quién va a ser u? Bueno, u sería el argumento de la función, es decir, lo que está después de la función. Sería x sobre y. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Entonces, si llamamos a esto u, entonces aquí al seno le tengo que agregar la letra u. ¿Ok? Podemos hablar de cualquier letra. Yo utilicé la u. Puedo utilizar cualquier letra. ¿Ok? Entonces, seno de u, seno es sí, es seno. X sobre y es el argumento, a eso lo llamé u. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, que tenemos que derivar con respecto a u. ¿A quién es u allí? Es decir, la función completa sería seno de u. ¿Ok? Y luego voy a derivar con respecto a x a u. ¿Quién es u? Lo que yo llamé u, x sobre y. ¿Ok? Bueno, derivamos. Esta es una derivada normal, la podemos encontrar en la tabla de derivada. La derivada del seno, ¿ok? Es coseno. Entonces me quedaría la derivada del seno de u es coseno de u. Si aquí fuera x, sería coseno de x, como aparece en las tablas de derivada. Bien. Y por supuesto, aquí lo voy a hacer por parte. Ya derivé esta, que es coseno de u. Esta dejo quietecita para que lo hagamos por parte. Entonces repito, la derivada del seno de u es coseno. Le agrego la u porque es la variable. ¿Ok? Ahora bien, ¿a quién llamé u? A esto que está aquí. Hacemos el cambio de una vez. Vamos a hacerlo. U es x sobre y. Ahora bien, esto queda igualito. Y me falta ahora derivar con respecto a x a u. En este caso es el argumento. Entonces, como al observar allí que voy a derivar al argumento, que en este caso lo llamé u, que es x sobre y, estamos en presencia de una fracción, de un cociente. Entonces, como estamos en presencia de un cociente, tenemos que aplicar la regla del cociente para derivada. ¿Por qué para derivada? Porque me dice que el diferencial voy a derivar. Entonces aplicamos la regla del cociente, ya esa la vimos ayer. La voy a escribir con f minúscula para que sea distinta, ¿ok?, a esta f que está aquí. La f mayúscula la vamos a identificar como la función, ¿ok? La función para nosotros aplicar la regla de la cadena. Entonces, la misma formulita que vimos ayer nos dice f' por g menos g' por f sin derivada.
todo esto dividido entre g al cuadrado. Ok, esa es la fórmula de la regla del cociente para las derivadas. Bien, ¿quién va a ser f? La x. ¿Quién va a ser g? F minúscula. ¿Quién va a ser x? ¿Quién va a ser g? La y. Entonces vamos a derivar primero y después la reemplazamos en la fórmula, ¿ok? Para que sea más fácil. Entonces decimos f'. ¿Quién es f' para nosotros? La x. Entonces sería, voy a derivar con respecto a x, ¿ok? A f'. ¿Quién es f'? F' es el numerador. ¿Quién es el numerador? La x. Ya esto lo hemos visto. La derivada de x sería 1. ¿Ok? Voy a derivar con respecto a x y la derivada de x es 1. Bien, ahora voy a derivar a g. ¿Quién es g? El denominador sería y. Entonces aquí lo que hacemos es esto. Voy a derivar con respecto a x, ¿ok? A y. Pero ¿qué pasa? Que aquí y no es la variable, ¿ok? Que me indica el diferencial. Entonces sencillamente me va a quedar así, derivada de y, ¿ok? Vamos a quitarle el paréntesis para que quede en función de una derivada implícita. Entonces sencillamente esto quedaría de y sobre dx, ¿ok? Porque no puedo derivar a la función, no puedo derivar al denominador, porque el denominador no es x. Sencillamente queda así, de y sobre dx. ¿Qué voy a hacer ahora? A reemplazarlo aquí en la función, a reemplazarlo en la fórmula de la regla del cociente derivada. Entonces, ¿qué me dice? Me quedaría, no nos podemos olvidar de lo que ya hemos derivado. Me quedaría coseno de xy, coseno de xy, ¿ok? Que es esto que tenemos aquí. Y la derivada, ¿ok? Con respecto a x del argumento de x sobre y, ¿ok? Sería, abro paréntesis, f'. ¿Quién es f'? En este caso, la derivada del numerador, que es x. La derivada de x es 1. Por g sin derivar. ¿Quién es g? El denominador. ¿Quién es el denominador? La y. Menos de la fórmula, ¿ok? Ahora me dice g'. Acuérdate que g' es y. Pero como me dice que el diferencial lo voy a derivar con respecto a x y y no es x, sencillamente queda escrita así como está. De y sobre dx. ¿Ok? Por f sin derivar. ¿Quién es f? El numerador. ¿Quién es el numerador? La x. ¿Ok? Todo esto dividido. ¿Por qué dividido? Porque la regla del cociente derivada me dice que voy a dividirlo entre g cuadrado. ¿Quién es g? G es el denominador. ¿Quién es el denominador? La y. Y como la y, la g está elevada al cuadrado, se eleva la y al cuadrado. ¿Ok? Ok, simplificamos un poco más la expresión. Entonces me quedaría coseno de xy, ¿ok? Paréntesis, 1 por y, me quedaría y, menos, vamos a colocar la x de primera y esto después, x de y sobre dx. Todo esto dividido entre y al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces eso sería solamente la derivada, ¿ok? Del primer término, es decir, de seno de xy. ¿Ok? Voy a agarrar el resultado y lo voy a poner por aquí. ¿Ok? Porque después lo vamos a unir con cada uno de los resultados que vamos obteniendo. La voy a escribir por aquí. Bien, agarré el resultado y lo pegué aquí. ¿Por qué? Porque este resultado que escribí aquí es la derivada de solamente del primer término, de seno de x sobre y. ¿Ok? Ahora vamos a derivar
el segundo término, es decir, el segundo sumando. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a aplicar es la regla de la suma para derivada. Entonces voy a derivar ahora el segundo sumando. Ok, entonces escribimos el segundo sumando expresado en forma de derivada. Ok, voy a derivar todo esto con respecto a x. 2 elevado a coseno de x de 5 sobre 4. Ok, voy a derivar esto. Ok, estamos en presencia de una expresión, ok, exponencial, ok, donde la base es 2, ok. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros aplicar, ok, unas leyes de los exponentes para ver si podemos modificar esta expresión por algo equivalente, ok, para que sea más fácil de poderlo derivar, ok. Entonces, vamos a aplicar esta regla o estas leyes de los exponentes, que es así. Si yo tengo a la b es igual a Euler elevado a la b de logaritmo natural de a. ¿Ok? ¿Quién va a ser a? El 2. ¿Quién es b? Todo esto que está aquí, todo lo que está en raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 sobre 4. ¿Ok? Hacemos el cambio. ¿Ok? Entonces me va a quedar así. 2 elevado a raíz cuadrada de coseno de x de 5 sobre 4. ¿Ok? Esto va a ser igual a Euler b. ¿Quién es b? Todo esto que tenemos aquí en la raíz. Raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 sobre 4. ¿Ok? Multiplicado por logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base. ¿Quién es la base? El 2. ¿Ok? Nos queda de esa forma. Ahora, ¿qué voy a derivar yo? Voy a derivar esto que tenemos aquí. Entonces decimos, la derivada con respecto a x, ¿ok? ¿De quién? De esto que tenemos aquí. Euler elevado a la raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 sobre 4, logaritmo natural de 2. Ok, entonces logaritmo natural de 2, cierro paréntesis. Ok, ahora bien, dirán, se puso más difícil porque ahora tengo Euler. Antes tenía un 2, ahora tengo el número especial irracional Euler. ¿Ok? La derivada de Euler es más fácil que la derivada de una función exponencial que la base no sea Euler. ¿Ok? Por eso que hicimos el cambio aplicando leyes de los exponentes. Bien, entonces aquí estamos en presencia de una función compuesta, porque tengo Euler y tengo otras expresiones que no son Euler. Tenemos raíces, tenemos coseno y tenemos logaritmo. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de una función compuesta. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser f? ¿Quién es la función allí? La función que engloba todo, por supuesto, es Euler. Entonces, la función sería Euler. ¿Quién va a ser u? Bueno, u sería todo lo que no es Euler. Entonces, u para mí va a ser todo lo que está en el exponente. Entonces, lo escribimos aquí. U es todo lo que está en el exponente, o lo que no sea Euler. Logaritmo natural de 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, aplicar la regla de la cadena. Derivamos primero la función, después el argumento, o lo que yo llamé u. Entonces lo hacemos por aquí. Entonces decimos, la derivada con respecto a u, ¿ok? ¿De quién? De e a la u. Y luego derivo con respecto a x el argumento, es decir, todo lo que no sea Euler. Raíz cuadrada de coseno de x a la 5 cuartos multiplicado por logaritmo natural de 2. ¿Ok? Bueno, la derivada de Euler,
¿ok? Es la misma que aparece en la tabla de derivada. E a la X. E a la X, la derivada de E a la X es ella misma. Entonces aquí sería E a la U. Es decir, la derivada de E a la U es ella misma. Acuérdense que U aquí es como si tuviera la X en la tabla de derivada. ¿Ok? Es decir, es ella misma. ¿Ok? Y luego vamos a derivar lo que es el argumento. ¿Ok? Esto lo dejamos igualito. Coseno de X elevado a la 5 cuartos de logaritmo natural de 2. ¿Ok? Hacemos el cambio. ¿A quién llamé U? Llamé todo esto. Entonces lo que hacemos es pegarlo aquí. Si quieres de una vez copiamos por orden. Como logaritmo natural de 2, si yo lo saco con la calculadora, eso me va a dar una cantidad, un número. Y me va a dar un número decimal. Entonces no lo voy a cambiar, sencillamente lo dejo así como está. Lo copio de primerito. Logaritmo natural de 2. Y esto queda igualito. Raíz cuadrada de coseno de X elevado a la 5 cuartos. Bien. Por la derivada con respecto a X de esto que tenemos aquí. De una vez vamos a traer el logaritmo natural de una vez para adelante. Y esto queda igualito. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a derivar con respecto a X esto que tenemos aquí. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a derivar esto que tengo aquí. Esto lo dejamos olvidado por un momentico. ¿Por qué? Porque lo que saquemos de aquí, ¿ok? Lo que nos dé esta derivada, le tenemos que añadir esto al principio. ¿Por qué? Porque esto es parte de la derivada con respecto a U. Entonces voy a enfocarme con esto, ¿ok? Sin olvidarme de esto que está aquí, porque esto es parte del principio del ejercicio, ¿ok? No lo voy a borrar, lo voy a dejar allí. Ok, vamos a derivar esto. La derivada con respecto a X, ok, de esto que tenemos aquí. Esta es una constante, la puedo sacar, la puedo escribir aquí. Logaritmo natural de 2. Ok, y me enfoco en lo que yo voy a derivar, que es la raíz cuadrada de coseno de X elevado a la 5 cuartos. Bien, en esto que me voy a enfocar, voy a derivar esto, ok, sin olvidarme de esto que tenemos aquí, que es la parte que va primero de lo que yo saque de aquí. Bien, estamos en presencia de otra función compuesta. Hay que aplicar regla de la cadena. Tengo una raíz y tengo en el radicando o en la cantidad subradical una función trigonométrica, coseno de X elevado a la 5 cuartos. Entonces llamamos a F, que es la función. ¿Quién es la función allí que domina? Por supuesto, la raíz. ¿Ok? ¿A quién voy a llamar U? A la parte de adentro. ¿Ok? Y por supuesto, U es coseno de X elevado a la 5 cuartos. Bien. Entonces empezamos a derivar, ok, por tabla, la derivada, vamos a hacerlo primero, vamos a expresar la derivada con respecto a U de raíz cuadrada de U. Y luego voy a derivar con respecto a X el argumento, la cantidad subradical o el radicando, que es coseno de X elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Derivamos con respecto a U, con respecto a la función, y luego derivamos con respecto a radicando o a la cantidad subradical. Bien, me vengo para acá abajo, porque no tengo espacio, no puedo borrar esto porque esto es parte de la derivada del segundo sumando, ¿ok? O del segundo término. Bien, entonces escribimos logaritmo natural de 2, me vengo para acá abajo. Logaritmo natural de 2, ¿ok? Ahora voy a derivar con respecto a U, a raíz cuadrada de U. En la tabla de derivada nos encontramos la raíz cuadrada de X, que nos dice que esto es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de X. Pero en este caso no tengo X, sino que tengo U. La cambio por U. ¿Ok? Es la misma. Raíz cuadrada de U, la derivada de raíz cuadrada de U es 1 sobre 2 raíz cuadrada de U. ¿Ok? Bien.
Y ahora le añado la derivada con respecto a x, lo estamos haciendo por paso, del argumento, de la cantidad subradical o de radicando, coseno de x elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Bien, ahora ¿qué hago? Devuelvo el cambio. ¿Quién es u? ¿A quién llamé yo u? A esto que está aquí. Entonces me quedaría logaritmo natural de 2. ¿Ok? Por 1 me quedaría logaritmo natural de 2. Vamos a simplificarlo de una vez. Todo esto dividido entre 2 raíz cuadrada. ¿Quién es u? U es coseno de x elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Y ahora nos falta derivar con respecto a x radicando. ¿Ok? Ok, como hemos hecho muchas cosas, vamos a repasar un ratito. ¿Ok? Esta parte que yo sombreé es la primera parte de la derivada del segundo término. ¿Ok? Lo sombreé. ¿Ok? Ahora voy a sombrear la otra parte que le sigue a esto. ¿Ok? Que sería esto. Esta sería la segunda parte. ¿Por qué lo sombreé? Porque ahora me voy a enfocar en la derivada de este término. ¿Ok? Entonces, primero va esto, después va esto, y lo que me dé la derivada de esto, se la añadimos a las dos primeras. ¿Ok? Entonces me voy a enfocar aquí. La derivada con respecto a x de coseno de x elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Me voy a enfocar ahora en esta derivada. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Entonces ya sabemos ya que este es el primer resultado, le sigue este, y lo que nos dé este se lo añadimos a las dos primeras. Entonces nos quedaría de esta forma. Bien, ahora vamos a derivar esto con respecto a x. En este caso, coseno de x a la 5 cuartos. Bien, estamos en presencia también en otra derivada compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tengo una función trigonométrica y en el argumento es lo que me dice a mí lo que voy a derivar con respecto a x. ¿Ok? Y el argumento aparece con exponente. ¿Ok? No es una derivada directa, que si no tuviera el 5 sobre 4, la ubicáramos en la tabla de derivada. Es decir, la derivada de coseno de x nos daría lo que nos dice la tabla de derivada. ¿Ya? En este caso nos daría la derivada del coseno de x, nos daría menos seno de x. Pero como la x tiene exponencia, ¿ok? No la puedo hacer con la tabla de derivada directamente. ¿Ok? Entonces tenemos que aplicar otra vez lo que hemos hecho. Regla de la cadena. ¿Quién va a ser f? La función que nos origina esa expresión. ¿Quién es la que domina allí? La función, el coseno. Y por supuesto, el argumento va a ser u. Entonces u es todo lo que no sea coseno. Sería x elevado a la 5 sobre 4. ¿Ok? Entonces aplicamos la expresión de la regla de la cadena. La derivada con respecto a u, es decir, de la función coseno de u. ¿Ok? Y luego voy a derivar con respecto a x el argumento. ¿Ok? Entonces lo hacemos por aquí. Voy a derivar la primera. La derivada con respecto a u de coseno de u. Este sí aparece en la tabla de derivada. Es como si tuviera la x. La derivada de coseno de x sería menos seno de x. Pero en este caso no puedo colocar x porque la variable es u. Sería u. ¿Ok? Y luego coloco d con respecto a x. La derivada con respecto a x de x elevado a la 5 cuartos. Bien, devolvemos el cambio. Menos seno de u. ¿Quién es u? X elevado x elevado a la 5 cuartos. Sería u.
¿ok? Y luego derivo con respecto a x el argumento, que es x elevado a la 5 cuartos, ¿ok? Esto lo dejamos quietecito, menos seno de x elevado a la 5 cuartos. Ahora voy a derivar esto, esto es una potencia, aplicamos regla de la potencia en esa expresión. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Que si yo tengo una potencia, el exponente baja, ¿ok? Multiplica a la base, que es x, y al exponente le vamos a restar 1. Vamos a ubicar la calculadora. Vamos a ubicarla. Ok. Entonces al exponente, que es 5 cuartos, le restamos 1. 5 sobre 4 menos 1. Y eso nos da 1 cuarto. Entonces lo colocamos aquí. 1 sobre 4. ¿Ok? Acomodamos la expresión, nos quedaría así. Menos 5 seno de x a la 5 cuartos de x a la 1 cuarto. ¿Ok? O podríamos haber colocado, vamos a colocarlo mejor aquí, el x a 1 cuarto. Vamos a colocarla aquí al lado del 5. Entonces quedaría menos 5 x a la 1 cuarto, ¿ok? X a la 1 cuarto de seno de x a la 5 cuartos, y el 4 que aparece como denominador, ¿ok? Va a ser el denominador de toda esa expresión. ¿Por qué el denominador 4 va a ser el denominador de toda la expresión? Porque el 4, ¿ok? Esta fracción aparece con el otro término multiplicándose entre sí. Entonces, por lo tanto, el 4 es el denominador de todo lo que está arriba. Lo que hice fue acomodarlo, ¿ok? El 5 lo traje para adelante, la x a 1 cuarto lo traje hacia adelante, coloqué seno de x elevado a la 5 cuartos sobre 4. ¿Ok? Entonces ya esa sería la derivada de esta expresión. Entonces ya tenemos los tres resultados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, los voy a unir. ¿Ok? Los voy a unir. ¿Ok? Porque esa sería la derivada de solamente del segundo término. Entonces nos quedaría de esta forma. Bien, unimos los tres resultados. Me quedaría. O copiamos de una vez el resultado que nos va quedando. Me quedaría así. Este es el primero. ¿Ok? Me quedaría así. Coseno de x sobre y, paréntesis, y menos x de y sobre dx, todo esto dividido entre y al cuadrado. Después nos viene, como esto está positivo, lo ponemos positivo, ya que la e se sobreentiende que es positiva, ya que no tiene signo. Me quedaría Euler elevado al logaritmo natural de 2 de raíz cuadrada de coseno de x a la 5 sobre 4. Ok, vamos a ver si tenemos espacio. Ok, vamos a ver, no nos va a caber, vamos a ponerlo más acá, ya que no se va a ver en el video. Ok, lo que hice fue echarlo un poquito más acá para que no, a ver si cabe en toda la pizarra. Esto que está aquí es el primer resultado que obtuvimos de la derivada de seno de xy. Este fue el resultado. Luego encontramos este resultado, ok, que es este que tengo aquí. Esta línea es para que no se vea que esto tiene que ver con aquello, ok. Luego obtuvimos este resultado. Como está positivo, no hay signo negativo allí, si no se entiende que es positivo, lo colocamos allí. Más, ok, que sea en la misma posición, línea fraccionaria,
logaritmo natural de 2 dividido entre 2 raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 cuartos. Ok, lo que hice fue copiar el segundo resultado. Y ahora viene menos, disculpen allí, aquí sería más, ok, esto está multiplicándose, recuérdense que esto multiplicaba a lo que nos indicaba la derivada con respecto al diferencial que nos indicaba, ok, pila allí, esto está multiplicándose, estos tres resultados están multiplicándose entre sí, ok, aquí le coloqué el más, porque recuérdense que viene el más del segundo término, pendiente allí, esto sería más, ok, todo esto va multiplicándose entre sí, ¿por qué? Porque era la derivada, me explico, era la derivada con respecto a u, ok, de algo, vamos a suponerlo allí, y después venía la derivada con respecto a x de la otra expresión, ok. Entonces por eso es que lo voy a colocar en forma de multiplicación, es decir, aquí sería por, ok, no sería más. Aquí coloco más por este signo que está aquí, ok, porque el segundo término, estos tres resultados, es la derivada del segundo término, pendiente allí, ok. Entonces esos tres resultados están multiplicándose entre sí. Y luego coloco este resultado por menos, ok, este resultado sería 5x elevado a la 1 cuarto de seno de x elevado a la 5 cuartos, ok, dividido entre 4, ok. Ok, simplificamos un poco la expresión, ok. Repito, todo esto que tenemos aquí es solamente la derivada de este y de este, es decir, del lado izquierdo de la igualdad. Todavía nos falta derivar el lado derecho. Ok, vamos a simplificar un poco esta expresión. La voy a hacer por aquí abajo. Entonces, aquí lo dejamos quietecito, así como está. Coseno de x sobre y, ok, paréntesis, y menos x de y sobre dx dividido entre y al cuadrado, ok. Ahora bien, pila aquí, esta expresión que yo tengo aquí, ¿por qué yo no borré esto? Porque aquí voy a devolver el cambio que hice al principio. ¿Se recuerdan cuando hice el cambio de las leyes de los exponentes para poder derivar el segundo término? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto que tengo aquí, Euler elevado a raíz cuadrada de coseno de x 5 cuartos, logaritmo natural, esto que está aquí es lo mismo que tengo aquí. Es decir, apliqué la ley de los exponentes para poder ver cómo puedo derivar mejor la expresión. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿ok? Esto está multiplicando, esto está multiplicando. El orden de los factores no altera el producto, es decir, que esta expresión y esta expresión es la misma, ¿ok? No importa si aquí tengo paréntesis en el 2 y aquí no, es lo mismo. Entonces esto que está aquí lo voy a devolver a la expresión original. ¿Cuál es la expresión original? Esta que tengo aquí. Entonces me quedaría más, ¿ok? Esto que tengo aquí es esto que tengo aquí. Sería 2 raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Lo demás queda igualito. Aquí podemos
simplificar aún más, ¿ok? Me quedaría por 5, vamos a pasarlo para adelante, el menos, vamos a pasarlo para adelante, ¿ok? Aquí podemos multiplicar el signo de una vez, más por menos daría menos, es decir que este más lo podemos cambiar de una vez, ¿ok? Me quedaría menos, ¿ok? 5 logaritmo natural de 2 lo puedo multiplicar, pero me va a dar decimal, lo puedo dejar allí quietecito, así como está, quedaría 5 logaritmo natural de 2, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer allí? Bueno, lo demás queda igualito. X en la parte de arriba del numerador, un cuarto, seno de X elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Todo esto dividido entre, aquí puedo multiplicar el 4 con el 2, 4 por 2 daría 8, raíz cuadrada de coseno de X elevado a la 5 cuartos. ¿Ok? Traté de simplificar aún más la expresión. ¿Ok? Bien, esa sería la primera parte, es decir, el lado izquierdo de la igualdad. Ahora nos falta derivar la segunda parte, es decir, la parte de la derecha de la igualdad. Entonces, ok, ahora voy a derivar la parte de la derecha con respecto a X. Entonces decimos la derivada con respecto a X de la función E arcotangente de 5. Ok, observamos allí que en el paréntesis, ok, no tengo la variable X. No tengo la variable X. ¿Por qué? Porque el diferencial de X me indica que lo que está dentro es lo que tengo que derivar con respecto a X. ¿Ok? Como no tiene X, entonces esta derivada es una constante y por lo tanto la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado que acabamos de obtener ahorita lo tengo que colocar igual, y la derivada de esto es 0. ¿Ok? Ya allí hemos nosotros derivado los tres términos de esa ecuación. Bien, no queda hasta allí. ¿Por qué no queda hasta allí? Porque tengo un diferencial de Y con respecto a un diferencial de X. Entonces aquí tenemos que cambiar la notación. Ok, vamos a escribir la expresión vamos a escribir la expresión donde aparece dy sobre dx, ok, la vamos a escribir como y', es decir, vamos a hacer un cambio en la notación, ok, todo lo demás queda igual. Entonces me quedaría coseno de x sobre y, paréntesis, y menos x de y sobre dx va a ser ahora y'. Ya borro la línea fraccionaria. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿ok?, va a ser ahora y', o y elevada a una coma, o y elevada a un apóstrofe, ¿ok? O y con un apóstrofe, perdón. Todo esto dividido entre y cuadrado. Lo demás queda igualito. Menos 2 raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5 cuartos multiplicado por 5 logaritmo natural
de 2 x elevado al 1/4 por seno de x elevado a la 5/4 dividido por 8 coseno de x a la 5/4, y esto es igual a 0. ¿Okay? Aquí podemos notar que como esto está multiplicando, el denominador es denominador de todo lo que está aquí. ¿Okay? Entonces vamos a acomodarlo, vamos a traerlo para acá. Ahí lo copié más, me faltó la raíz. Entonces quedaría 8 raíz cuadrada, perdón, me faltó la raíz cuadrada de coseno de x elevado a la 5/4. Bien, vamos a tratar de reducir aún más la expresión, ¿ok? Para que sea más fácil de poder seguir con el ejercicio. Bien, corramos la parte de abajo. Bien, ¿cuál es la idea aquí? Tratar de despejar a y', ¿ok? Tratar de despejar a y'. Entonces hay que dejarla sola. Esto que está restando lo voy a pasar al lado derecho, está restando en el lado izquierdo del igual, pasa al lado derecho a sumar. Entonces me quedaría coseno de xy, paréntesis, y menos xy' igual